Luego del tercer ciclo de negociaciones en La Habana, Cuba, el gobierno nacional decretó iniciar el cese al fuego. El decreto del cese al fuego era algo esperado porque era uno de los convenios o de los acuerdos que se estableció en Cuba en el tercer ciclo de conversaciones, de tal manera que no hubo ninguna sorpresa por parte del ELN. Esto ocurre mientras el Ejército de Liberación Nacional, ELN, prometió iniciar un cese al fuego contra la fuerza pública. Sin embargo, el pasado lunes, el Frente de Guerra Oriental secuestró a la sargento Griselda Karina Ramírez, que viajaba junto con sus dos hijos de 6 y 8 años a Fortul, Arauca, donde era trasladada. Es un poco la incomprensión, digamos, me parece que de algunos comandos, de algunos frentes del ELN, entender que desde que uno se sienta en una mesa de conversaciones y que hay una agenda para construir la paz entre varios y sobre todo para ponerle fin al conflicto armado, que de alguna manera haya unos acuerdos sobre cese al fuego, la disminución de acciones de todo tipo, debe ser, digamos, parte del sentido común de, de las organizaciones que así. El secuestro a los dos menores constituye una violación al derecho internacional humanitario y otros actos terroristas perpetrados por el ELN dejan entredicho la voluntad de paz de este grupo subversivo, por lo que uno de los miembros del equipo negociador del gobierno pide verificación con rigurosidad. Que haya una verificación rigurosa de que tanto el ELN como el gobierno cumplen con este importante acuerdo que puede traer pues una reducción significativa de la violencia y también para que no se repitan incidentes como los que hemos visto en los últimos días que por supuesto rechazamos. Sin embargo, desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se alertó sobre el deterioro de la situación de orden público en Arauca, al señalar que al menos 9 personas han sido desaparecidas en apenas una semana, contando el secuestro de la oficial y sus 2 menores de edad a manos del ELN. Y diferentes sectores políticos, entre tanto, siguen rechazando que el gobierno inicie un cese al fuego bilateral con el ELN pese al secuestro de la sargento y de sus hijos. Así se manifestaron. No ha parado en los secuestros, no ha parado en los actos violentos. El país en uno de sus peores momentos de orden público y el gobierno preocupado por suplicarle al ELN por un cese al fuego y no toma las medidas contundentes contra el terrorismo y el crimen organizado en todo el territorio nacional. Crea un muy mal ambiente para lo que es el cese al fuego. Lo que debería pasar es una suspensión unilateral del ELN de su actividad militar y cumplir el cese al fuego. Pero esto de negociar en medio del conflicto, la sociedad colombiana no lo entiende y esto es una de las peores brutalidades que ha cometido esta guerrilla. Cuando vemos tantas acciones criminales del ELN, no es el momento adecuado para decretar un cese bilateral. ¿En manos de quién quedarán los colombianos en las zonas afectadas por el terrorismo y la violencia? La autoridad es la que da confianza y calma y tranquilidad a la vida y defensa de todos los colombianos. Después de los actos cobardes cometidos por el ELN esta semana en Santander y el norte de Santander, queda demostrado que no hay una voluntad real de paz. Que este grupo narcoterrorista lo único que quiere es seguir ganando territorio para seguir ejerciendo el narcotráfico y seguir ejerciendo violencia sobre la población civil y sobre nuestras Fuerzas Armadas. Pues en medio de la conferencia episcopal que se celebra en Bogotá, Monseñor Luis José Rueda hizo un llamado al ELN para que liberen a la sargento Karina Ramírez y a sus 2 hijos. Aprovecho para pedir a quienes tengan retenida a la sargento Karina Ramírez que la liberen, Ese es un signo de paz y no solamente lo pedimos, sino que lo exigimos como colombianos. Y que no se repitan estos signos dolorosos que en nuestra historia han dejado una herida muy grande como es el secuestro. Un día más y no se sabe nada del paradero de la sargento y de sus hijos. Un día más y el presidente Petro sigue sin referirse a este asunto. Un día más y ya tenemos, Mauricio, buenas noches, un cese al fuego supuestamente marchando con un secuestro de por medio violatorio a todas luces del derecho internacional humanitario. Insistimos en lo mismo, es muy difícil de comprender una situación así.
Buenas noches, Paula. Buenas noches a quienes nos siguen en este momento. Efectivamente, primer día de prueba piloto de cese al fuego. Recuerden ustedes, el cese al fuego propiamente dicho arranca el día 3 de agosto por 180 días prorrogables. Por ahora estamos en una prueba piloto mientras se acaban de organizar las reglas del juego. Eso no es un detalle menor, porque alguno dirá, tendrá el cinismo de decir a estas alturas, no, es que el secuestro ocurrió antes de que se iniciara el cese al fuego, entonces pues no se está violando absolutamente nada. O algún otro dirá, no, es que como en la prueba piloto todavía no hay reglas del juego. ¿Qué? ¿Arranca el cese al fuego sin reglas del juego claras? Sí, eso es como si a uno lo invitan a una rifa y uno dice, sí, listo, aquí está la plata. ¿Cómo son las reglas del juego después de entregar la plata? Mejor dicho, eso solo le pasa al gobierno en estas condiciones. Y estamos en esa incertidumbre, en esa zona gris, en esa falta de claridad sobre reglas del juego que se deberían establecer durante el próximo mes. Mientras tanto, por supuesto que indigna profundamente el que no haya noticias de la sargento Ramírez y de sus 12 chiquitos. Entre otras cosas, no solo por lo que dice Paula, por lo que reiteraba la nota, que aquí se está violando el derecho internacional humanitario, independientemente de si empezó ayer y antier si empezó hoy el cese al fuego y esto fue hace 3 días, independientemente de cuál sea la regla del juego, viola el derecho internacional humanitario, punto número 1. Punto número 2, porque verdaderamente conmueve la falta de información que tiene el ministro de Defensa. Uno lo oye respondiendo pues con el mejor ánimo, atendiendo la prensa, cosa que se agradece, pero no tiene ni idea de nada. Esperamos, estamos aquí, vamos a ver, le hemos dicho al ELN, esperamos que haya algo. ¿No se supone que en este mes hay unos contactos intensos para terminar de aclarar las reglas del juego? Y esto es fundamental para definir las reglas del juego. Pero mientras tanto, no, aquí estamos a la espera, vamos a ver qué información nos dan. Verdaderamente un rol terrible el del ministro de Defensa, pues la manera como lo asume es que creo que no tiene ninguna otra manera de asumirlo, porque en el fondo la culpa no es de él, pero sí es cierto que el gobierno entra con pie izquierdo a esta discusión y entra con pie izquierdo con ese desprecio, ese profundo desdén del ELN hacia el gobierno, hacia la sociedad colombiana. Y un punto adicional: cuando Oti Patiño dice, el jefe del equipo negociador colombiano dice, no, es que hay algunos frentes díscolos, algunos sectores del ELN que no entienden que lo que se acuerda en la mesa es para cumplirlo, pues en últimas está diciendo que no hay unidad de mando en el ELN. El ELN ha dado muestras de unidad de mando en ciertos ceses al fuego unilaterales en los últimos años, pero si a estas alturas lo que se acuerda en la mesa, lo que se dice en la mesa, no les llega a algunos frentes díscolos del ELN, quiere decir que se está negociando con un ente que no tiene unidad de mando, por lo tanto la vocería de ellos, vaya usted a saber qué implicaciones puede tener. Así está la cosa y vamos a seguir en esta campaña porque verdaderamente es indignante por el niño que tiene autismo, es indignante por los 2 chiquitos, por la sargento, pero sobre todo por la manera como el ELN está jugando con el gobierno y está jugando con el país.